Otra mañana acá reunidos un domingo, creo que el Señor es bueno. Como bien veían en las pantallas, esta semana que transcurrió estuvimos celebrando nuestro congreso anual de Refil, nuestro congreso de jóvenes, y el lema era gracia incontenible. Y la verdad es que durante estos 3-4 días que estuvimos compartiendo con nuestros jóvenes de la comunidad, efectivamente pudimos ver la gracia del Señor manifestándose en la vida de cada uno de nuestros jóvenes. Y no solo de nuestros jóvenes, no solo los de nuestra comunidad, sino que tuvimos el honor y el privilegio de ir a servir a los parques de Coronado, a los parques de Moravia y también en Purral. Así que cuando ustedes entraron probablemente vieron caras jóvenes recibiéndoles en las puertas y todas esas personas que están ahí estuvieron sirviendo en Refil desde hace un mes aproximadamente, planeando, soñando para nuestra juventud, la juventud de vida abundante y la juventud de nuestras comunidades alrededor. Así que antes de arrancar como iglesia, como familia, quiero que les podamos honrar con un fuerte aplauso por su servicio, por su trabajo y por su entrega. Es gente que ha dispuesto de su juventud, de su tiempo, de su talento, de su tesoro para servir a otros jóvenes. Y eso es un milagro y eso es algo que usted y yo debemos de celebrar. Así que bueno, el tema de nuestro refil era gracia, esta gracia incontenible que es avasalladora, que es muchísimo más grande que nosotros. Y pensaba justamente en esa palabra, ¿no? Que en nuestro vocabulario cristiano, en nuestro vocabulario de pueblo cristiano, hay palabritas que solemos repetir, que solemos decir y que tal vez no somos tan conscientes de su significado y de su profundidad. Que tal vez las mencionamos porque de pequeñitos venimos a la iglesia, porque nuestra familia la dicen y las estamos acostumbrados a escucharlas. Y no nos hemos tomado el tiempo, el detenimiento de pensar qué es lo que significa. Y pensaba, por ejemplo, la palabra amén. Me acuerdo de un compañero de la universidad que me preguntó, no era creyente, me preguntó, ustedes siempre dicen amén, ¿qué significa amén? Y yo nunca me había tomado el detenimiento de pensar el significado de amén, ¿no? Entonces yo la mejor forma cuando uno no tiene una definición ahí concreta es recurrir a ejemplos. Entonces yo le dije, mira, cuando nosotros estamos orando, alguien está orando y cuando esa persona termina de orar, nosotros decimos amén. O por ejemplo, cuando el pastor está enseñando algo sobre algún tema en específico, nosotros estamos ahí sentados y más de uno contestamos amén. Y empecé a tratar de ilustrarle con ejemplos, ¿verdad? Y usted y yo lo hemos repetido constantemente, pero ¿alguna vez hemos pensado en su significado? ¿Alguna vez nos hemos detenido a pensar qué quiere decir amén? Y amén lo que quiere decir es, traducido es así sea. Es que lo que la otra persona está diciendo es una verdad, es una certeza, es una convicción y que creemos que eso que la persona está diciendo se cumplirá, que efectivamente es así, que lo que dijo es así, eso es amén. Entonces, cuando cobramos el sentido de la palabra, adquiere un valor mayor en nosotros. No la repetimos por repetir, efectivamente creemos que lo que la otra está porque lo que la otra persona está diciendo es verdad, es verdadero. Después pensaba en la palabra bendiciones. Estoy seguro que cuando ustedes entraron por esa puerta, cuando ven a algún hermanito de la iglesia, ¿verdad? Los saludan, usted le dice, bendiciones, hermano, ¿verdad? Es como una muletilla, lo usamos como saludo constantemente. Bendiciones, hermano, bendiciones. O mandas un correo, escribes un mensaje y lo terminas diciendo bendiciones. Pero ¿qué quiere decir bendiciones? ¿Qué tan profunda, qué significado tiene esta palabra, no? Y viene del bien decir. Es que nosotros sobre la vida de otra persona proclamamos algo, declaramos algo, decimos una verdad, ¿no? En la Biblia encontramos ejemplos, la bendición sacerdotal, la bendición a los hijos, la bendición a los padres, es hacer una proclama sobre la vida de la otra persona. Entonces, cuando nosotros le decimos a otra persona bendiciones, estamos haciendo referencia a eso. Y me parece muy interesante cómo constantemente repetimos palabras en nuestra jerga cristiana y tal vez no somos conscientes de la profundidad, y la gracia es una de ellas.
La gracia es una palabra que cantamos, que escuchamos en enseñanzas, que escuchamos en los pasillos y tal vez no nos hemos tomado el tiempo de reflexionar en lo que significa esa palabra. Hace poco estábamos acá cantando y decíamos, sublime gracia del Señor que a un pecador salvó. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa entender la gracia? Entonces pensaba en ejemplos. ¿Qué se nos viene a la cabeza cuando escuchamos la palabra gracia? Pensaba en el hijo pródigo, que se va, que pide su herencia, se escapa, se va, despilfarra toda su herencia y regresa a casa. Y cuando el padre lo ve, dice que sale corriendo a buscarlo, le pone anillo en el dedo que significa pertenencia, le pone sandalias, lo sienta en su mesa, le da de comer. Dice que celebren porque su hijo que estaba muerto ha vuelto a la vida. Eso es gracia. ¿Qué pensamos? ¿Qué se nos viene a la cabeza cuando escuchamos la palabra gracia? Pienso en una mujer adúltera. La encuentran en adulterio y la llevan públicamente, la exhiben públicamente, la llevan donde Jesús y le dicen, Jesús, ¿qué hacemos con esta muchacha? ¿Qué hacemos? Todos con las piedras en las manos, listos. Y Jesús lo que dice es, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y después esta mujer se acerca a Jesús, Jesús la redime, le da propósito, le da sentido. Eso es gracia. Pienso en unos pescadores, gente considerada iletrada, tal vez de segunda categoría en la sociedad en la que vivían. Pienso en un recaudador de impuestos, considerado un vendepatrias, llamaríamos, alguien que le cobra a su mismo pueblo. Pienso en un celote, alguien que era un revolucionario, que quería liberar a Israel del dominio romano por la fuerza. Todos ellos, si fuese por nosotros elegirlo en nuestro equipo, no los elegimos. Todos ellos elegidos por el maestro de maestros para que sean sus discípulos. ¿Por qué? ¿Porque eran muy buenos? No, porque el Señor es muy bueno. Y eso es gracia. Pienso en alguien que persiguió y asesinó cristianos y el Señor vio muchísimo más allá y se convirtió en una de las personas que predicó el evangelio en más pueblos. La mayoría de las cartas que usted y yo tenemos en nuestro Nuevo Testamento fueron escritas por él. Alguien que asesinó y que persiguió a la iglesia. Cuando pienso en gracia, pienso en eso. Pero ¿saben qué es lo más maravilloso de la gracia? ¿Saben qué es lo más impresionante de la gracia? Que los ejemplos que podemos dar acerca de la gracia no solo se resumen a lo que encontramos en la Biblia. Yo no tengo que recurrir nada más a la Biblia para tratar de encontrar ejemplos de gracia, para tratar de ver evidencias de la gracia de Dios actuar. ¿Saben por qué? Porque usted y yo hoy estamos acá por gracia. Usted y yo sabemos que no somos los mejores, que hemos herido y lastimado a personas, que hemos desobedecido y hemos ofendido a Dios. Y aún así, Él nos mira diferente. Y aún así, hoy es una hermosa mañana para recordarnos lo que significa gracia. Y es por su incontenible gracia que usted y yo hoy estamos acá. No por lo bueno que usted sea, no por lo que usted haya hecho o haya dejado de hacer, sino porque hay un Dios que nos amó, que no se ha rendido con nosotros. Eso es gracia. Señor Jesús, yo te pido que hoy tu palabra hable a nuestros corazones. Yo te pido que hoy tu gracia sea tan evidente, sea tan palpable, que sea imposible para nosotros rechazar este regalo. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de congregarnos en tu nombre santo. Amén. Rápidamente, dos puntos de qué es la gracia. Número uno, definitivamente es una iniciativa de parte de Dios. Es Dios quien toma la iniciativa, es su impronta. No depende de nosotros. Y nos podemos remontar al Génesis. Adán y Eva están en el Edén, pecan, ¿no? Pecan, desobedecen la única regla que les había dado Dios. Dios baja y los busca. Pregunta, ¿dónde están? ¿Dónde están? Pregunta. Cuando los encuentra, lo que ellos merecían por su desobediencia era morir.
Pero ¿qué es lo que hace Dios? Mata a unos animales y los viste. Eso es gracia. Es una iniciativa de parte de Dios. No depende de usted ni de mí. Es algo que Dios ha decidido hacer. Es un regalo que ha decidido otorgarnos. En Romanos 3:23 al 24 dice: pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Describe nuestra condición. Describe cómo estamos nosotros. Pero, palabra clave, por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Usted y yo estamos mal, pero por su gracia, por quien es Él, usted y yo hoy tenemos acceso a la salvación. Y Gálatas lo plantea, Gálatas 5:24 lo plantea todavía más fuerte, o trata de hacernos dejar más en claro que no depende ni de usted ni de mí. Dice: aquellos de ustedes que tratan de ser justificados por la ley, es decir, aquellos de ustedes que piensan que haciendo X o Y cosa van a agradar más a Dios, o Dios los va a querer un poco más, dice, han roto con Cristo. Súper fuerte lo que menciona acá. Ustedes han roto con Cristo. Si piensan que es a través de sus obras, ustedes han caído de la gracia. Fuertísimo lo que plantea Pablo acá. Es muy fuerte. Y pensaba que todo lo que nosotros vivimos nos ayuda a ilustrarnos o nos ayuda a permitir conocer un poco más a Dios. Les cuento, mi mamá me metió a clases de natación cuando yo era más pequeño, ¿no? Yo siempre he considerado que el fútbol era lo mío, aunque mucha gente trata de recordarme que no y me dice que no, ¿verdad? Yo hago oídos sordos a esas palabras necias. Y me metió a natación, ¿ok? Entonces recuerdo que lo que nos enseñaron fue estilo libre, que es el nado regular, ¿verdad? Estilo libre, el que todos recordamos, pero la competencia era de dorso. Entonces yo recuerdo que a mí me toca en el carril que está al lado de la orilla, ¿verdad? Y nos ponen de espaldas y yo estoy aferrado al filo, muerto del miedo, porque nunca había practicado dorso. Y lo que yo pensaba es: me voy a ahogar, me voy a morir, no voy a poder, ¿verdad? Y todos estos pensamientos me empiezan a inundar. Suena el silbato, saltan todos, ¿verdad? Empieza la competencia, todos arrancan y yo me quedo aferrado al filo de la piscina. No me muevo, me quedo ahí. Y recuerdo que empiezo a llorar. Y yo hoy cuento, gracias a Dios era natación, había bastante agua y la gente no podía notar si era lágrimas o el agua que había en mi cara, ¿verdad? Empiezo a llorar, mi mamá sale corriendo, trae una tabla, me da la tabla de esas que se usan para aprender. Empiezo a nadar con la tabla, ¿verdad? Ya todos se habían ido, habían apagado las luces, habían repartido todo, solo yo seguía en la piscina. Yo y mi mamá, que estaba al borde, diciéndome: vamos, Javi, tú puedes, no te rindas, falta poco, ya vas a llegar. Y yo iba llorando todo ese camino y mi mamá me iba acompañando a lo largo de la orilla hasta que llegué. Y cuando llegué salgo de la oficina avergonzado, llorando, y me pone una medalla. Y hoy esa medalla me ilustra y me sirve para entender lo que es la gracia. Es que usted y yo, tal vez no en una piscina, pero en muchas áreas de nuestra vida hemos llegado últimos, con flotador, con un montón de cosas. La gente se ha ido, nos ha abandonado, pero el Señor, al igual que mi mamá: no te rindas, falta poco, ya vas a llegar. Eso es gracia, que usted y yo, por nuestras fuerzas, nada, pero por lo que es Él, podemos llegar al final y nos dan una medalla. Eso es gracia, eso es gracia. Así que es iniciativa de Dios. Número 2, depende única y exclusivamente de Cristo Jesús. No hay más, no hay otro lugar donde nosotros podamos fijar nuestra mirada si no es en Cristo Jesús. Vean, 163 veces se repite la palabra gracia en la Biblia, 128 en el Nuevo Testamento. Es decir, apunta, nos señala la persona de Jesús, es por su sacrificio. Nos dice en 2 de Timoteo 1:9, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo de los tiempos. Antes de que usted y yo naciéramos, ya la gracia de Él estaba disponible para nosotros. Desde el comienzo, desde el minuto cero, el plan original era Cristo Jesús.
para adquirir esa gracia, para buscarla, debemos enfocar nuestra mirada en Él. ¿Y por qué la necesitamos? 2 puntos de por qué la necesitamos. 1, la gracia nos hace conscientes de nuestra condición. Pablo en Filipenses 3 dice, yo era circuncidado al 8º día de la tribu de Benjamín, en cuanto al conocimiento de las escrituras, fariseo. Da todo un currículum de cosas positivas, no son malas, pero dice, comparado a conocer a Cristo, esto es basura. Comparado a conocer quién es Jesús, su gracia, esto es basura. Y es que la gracia lo que hace es calibrarnos, nos da el verdadero significado y valor de las cosas. Entonces, no importa lo bueno que usted haya sido, no importa las cosas buenas que usted haya sido, la gracia de Dios es superior a las cosas buenas. Y si usted dice, no, yo la verdad es que no he hecho nada bueno, la verdad es que más bien he fallado, he lastimado. En Efesios 2 Pablo dice, ustedes estaban muertos, estaban consumidos en sus transgresiones y pecados, pero Dios, que es rico en misericordia y por su gran amor, por su gracia les otorgó salvación. Entonces no importa lo bueno que usted haya sido, su gracia es suficiente. No importa lo malo que usted haya sido, su gracia es suficiente. La gracia nos hace recordar quiénes somos. Y número 2, la gracia nos hace recordar quién es Dios. Porque cuando yo me veo al espejo, digo, no soy suficiente. Y eso hace que mi mirada apunte el que sí es suficiente, el que sí me puede dar salvación, el que sí me puede perdonar, el que me ve a través de los ojos de Jesús. Hebreos 4 dice que el trono, que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. La gracia es su trono, es su esencia, su carácter. Si yo quiero saber quién es o qué es la gracia, mi mirada tiene que estar enfocada en Jesús. Porque si está enfocada en mí, en mis fuerzas, en mis habilidades, me voy a perder y voy a lastimar a otros. La gracia es demasiado buena. La gracia, cuando la conocemos, cuando profundizamos en ella, es capaz de transformar lo más profundo de nuestro ser. Y mi oración el día de hoy es que podamos conocerla y que podamos vivir en pos de ella, porque es demasiado buena para resistirse. Que el Señor les bendiga. Buenos días. Para continuar con la enseñanza, vamos a estar en Mateo 10:8, cuando Jesús les dice a sus discípulos, den tan gratuitamente como han recibido. Porque si hay algo que la gracia no es neutral. La gracia no es neutral, demanda una respuesta de nosotros. ¿Cuál es nuestra respuesta? Porque cuando nosotros conocemos a Jesús, conocemos su gracia, esto demanda una respuesta de nosotros. Cuando se habla de extender gracia a los demás, cuando se nos dice este versículo en Mateo 10:8, muchas veces decimos o nos dicen, hay que hacerlo porque es una orden. Extender gracia es una orden y no quiero minimizar la importancia de una instrucción, pero es más que eso. La gracia es incontenible. Jesús es incontenible. Y si yo tengo una gracia que puedo contener, eso no es gracia. Eso son mis buenas obras disfrazadas de palabras más humildes. ¿Y a qué me refiero con esto? Si yo entiendo, o yo digo más bien, no, es que yo no merezco la gracia, que esta frase es contradictoria porque la gracia nunca se merece, pero las demás personas se la tienen que ganar. Yo lo que le estoy diciendo a Dios es, realmente usted me aprueba por lo que yo he hecho. Por eso es que la gracia es incontenible, porque si yo le exijo a las demás personas que se la ganen, yo estoy diciendo, yo realmente soy una buena persona y me gané la gracia. Como les digo, contradictorio. Cuando conocemos a Jesús, cuando conocí a mi Jesús, no es una orden hablar de gracia. Se convierte en la pasión de mi vida hablarle a otros sobre Jesús. Es la mejor decisión que hemos tomado. Hechos 20:24 es la respuesta de alguien que ha conocido a Jesús. Y Pablo nos dice, pero mi vida no vale nada para mí, a menos que la use para terminar una tarea. Y es la tarea que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Solo una tarea que hace que mi vida tenga sentido, y es la tarea
de contarles a otros sobre la maravillosa gracia de Dios. Leíamos en Romanos 5:20 durante todo el Congreso de Refil que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Y es que la Biblia se estudia en conjunto. Cuando nosotros estudiamos o leemos Romanos capítulo 1 al 4, el Espíritu Santo nos recuerda nuestra condición inicial, cómo estábamos antes de conocer a Jesús. Y lo que habla en estos capítulos es que no hay ni un solo justo, no hay ni uno solo que busque de Dios. Por eso es que cuando llegamos a Romanos 5:20 y dice, donde abundó el pecado, primero habla de mí y sobreabundó la gracia, la maravillosa gracia de Dios, pero también en los demás, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Cuando yo entiendo esto, ¿cómo no les voy a decir a las demás personas? Porque o se nos olvidó que lo único que nosotros podemos llamar nuestro delante de Dios es nuestro pecado. Que lo único que aportamos a la salvación, lo único que aportamos a la gracia es eso mismo, nuestro pecado. Y las demás personas también. Porque la gracia es incontenible. Si yo tengo una gracia que yo puedo contener, eso no es gracia. Lo único que yo aporto a la salvación es mi pecado. Y lo único que yo puedo llamar 100% mío delante de Dios es mi pecado. Por eso es que la gracia es incontenible. Y entonces aquí surge la pregunta, bueno, ¿a quién le mostramos la gracia? Y nuevamente lo devolvemos a Jesús. Todos los que hemos aceptado a Jesús en algún punto decimos lo mismo que dijo Pablo. De los peores pecadores, yo soy el primero. Jesús buscó a la persona que menos merecía gracia en su vida, yo, y me vino a buscar. Quiero que piensen en la persona que menos merece gracia en su vida y que de verdad ahorita lo piensen, no que solo me hagan así y tengan la mente en blanco. Quiero que piensen en esa persona que menos merece gracia, tal vez un papá que hay que perdonar, una mamá que nunca estuvo, un hijo que está alejado, un familiar, un vecino. Esa es a la persona que tenemos que ir a buscar, porque fue lo que Jesús hizo por nosotros. Me vino a buscar a mí y a ustedes, que eran los que menos merecíamos gracia. Cuando nos acordamos de nuestra vida antes de conocer a Jesús y su maravillosa gracia, y pensamos la cárcel que es vivir sin Dios, porque esa es la descripción que le cabe. La desesperación, la culpa, el castigo, que es hacer las cosas a nuestra manera. Y después ahora, si hemos tenido la bendición de tener una vida, de que tenemos una vida con Jesús, la gracia que disfrutamos, la paz que sobrepasa todo entendimiento y más que todo, el conocer a Jesús. Jesús es el premio. ¿Cómo me va a dar igual que las demás personas no lo conozcan? Es que no tiene sentido que si yo digo que Jesús es la mejor decisión que yo he tomado en mi vida, mis actos no lo demuestren y que yo pierda el tiempo y que me dé igual que las personas afuera no lo conozcan. No tiene sentido. O en las palabras de Penn Jillette, ¿qué tanto tienes que odiar a alguien para creer que la vida eterna es posible y preferir no decirles? Esta es una frase dicha por un ateo. ¿Qué tanto tienes que odiar a alguien para creer que la vida eterna es posible y preferir no decirles? Preferir gastar nuestro tiempo en cualquier otra cosa y no decirles a las personas que Jesús los ama, porque Jesús es el premio. Quiero ahora que piensen en alguien que ustedes tienen en su vida que no camina para Jesús, que no conoce a Jesús. Igual, un compañero de trabajo, un compañero de un vecino, un familiar, un hijo. Quiero que lo tengan ahí en mente y de verdad que lo imaginen en su cabeza, que lo tengan presente. Las personas, mis amigos no cristianos, los jóvenes, y esa persona que ustedes tienen en mente ahorita, la verdad es que si no se están yendo al cielo, se están yendo al infierno.
Y es una realidad muy dura de pensar, pero así como hablábamos de que la gracia no es neutra, la eternidad tampoco. Las personas no están conociendo a Jesús. Jesús es lo mejor que nos ha pasado y no es solo decir, ay, es que queremos que se vayan al cielo, porque es cierto, las calles de oro, las nubes blancas, es que tienen que conocer a Jesús. Jesús es el premio. El cielo es donde Jesús está, es que tienen que conocerlo. Conocer a Jesús es incontenible. La gracia es incontenible, porque si yo tengo una gracia que yo puedo contener, eso no es gracia. Y surge la pregunta, entonces, ¿cómo demuestro gracia? Les dije que pensaran en estas dos personas y una vez más volvemos a la persona de Jesús. Les dejo 2 tareas para esta semana. La primera es que pensamos en la persona que menos merecía gracia en nuestra vida. Cada quien sabrá quién es. Esta semana vamos a orar por esa persona, porque fue lo que Jesús hizo por nosotros. Y les pedí que pensaran en una segunda persona que no conociera a Jesús en sus vidas, un familiar, un amigo, un vecino. Esta semana vamos a invitarla a la iglesia para que venga el próximo fin de semana. Y bueno, y más que invitarlos a la iglesia, que lo invitemos a nuestra vida para que conozcan a Jesús por medio de nosotros, por su gracia, y después invitarlos a la iglesia. Esta es la gozosa tarea de cada hijo de Dios, como leíamos en Hechos 20:24. Es una tarea gozosa y es el privilegio y el placer de la vida de cada hijo de Dios. Como decía en Hechos 20:24, terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús, la tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Y es que nosotros no podemos entender la gracia, o nos cuesta más entender la gracia hasta que entendamos la culpa. Si nosotros en algún momento hemos pasado por sentir culpa, saben a lo que me voy a referir. Hace un tiempo, hace unos años, unos meses, estuve todos los días por una temporada con el sentimiento de culpa. Y se dice fácil, pero se vive difícil. Esos pensamientos como una gotera todos los días de usted es su pecado. Dios no tiene favoritos, pero si tuviera, usted no sería uno de ellos. Y Jesús murió por todos menos por usted. No sé ni para qué la trajo al mundo si de por sí no podía salvarse. Su pecado es demasiado grande. Y un día de tantos estaba estudiando la Biblia, a pesar de que no creía lo que decía ahí, que aplicaba para mí, pero igual seguía persistiendo y le preguntaba a Dios esta pregunta que les voy a plantear a ustedes, porque no sé si se la han hecho en algún punto. ¿Por qué los discípulos y mártires murieron con una sonrisa en el rostro, pero Jesús en el huerto de Getsemaní estaba angustiado? No tiene sentido, ¿verdad? Que el maestro angustiado en el huerto de Getsemaní antes de morir y los discípulos y los mártires como Esteban antes de ser apedreado con una sonrisa en su rostro. Y el Espíritu Santo me decía la respuesta. Jesús gritó en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Para que nosotros nunca tuviéramos que gritar eso. Ni en esta vida, ni en la eternidad vamos a tener que saber qué es vivir sin Dios. Nunca. Eso es gracia. Jesús voluntariamente cargó con nuestro pecado y entregó su relación con Dios por un tiempo para que nosotros, ni los demás, nunca tuvieran que hacerlo. Ni aquí, ni en la eternidad. Esos días que estuve llorando día y noche por la culpa que sentía, viví lo que es el peor castigo, que es vivir sin Dios. Y Jesús después me enseñaba que yo no tenía que pasar por eso, porque ya Él lo había pasado por mí. Y los demás no tienen que pasar por eso, no tienen que seguir viviendo así, porque Jesús ya pagó por ellos, para que nunca tengamos que decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ni aquí, ni en la eternidad. Nunca vamos a tener que saber qué es vivir sin Dios, ni los demás tampoco.
Cuando entendemos esto, ¿cómo no vamos a querer que las demás personas conozcan a Jesús? Y les hago la pregunta, sea que hayamos venido a la iglesia hoy por primera vez, o si tenemos 15 años, o si casi que nacimos aquí, ¿conocemos a Jesús? Porque Jesús es incontenible, la gracia es incontenible. Si yo tengo una gracia que yo puedo contener, eso no es gracia. Esta es la paradoja del cristianismo. Romanos 5:20, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios, la maravillosa gracia de Dios. Entre más experimentamos culpa y más nos arrepentimos, más gracia encontramos. Y entre más gracia encontramos, más gracia queremos dar. Eso es como un mar. Cuando uno está en la orilla, uno se ve grandísimo y el agua es poco profunda. Y conforme yo voy avanzando y avanzando más, yo me hago más pequeñita y me siento más pequeña, pero el mar se hace más grande, encuentro más agua. Más pequeñita yo, más agua. Y exactamente esa es la paradoja del cristianismo. Entre más culpa siento, más pequeñita me siento, pero más me arrepiento y más gracia encuentro. Y entre más gracia encuentro, más gracia quiero dar, porque la gracia es incontenible. Y esto es lo que dice en Romanos 5:20. Donde abundó el pecado, sobreabundó la maravillosa gracia de Dios. Si yo no me preocupo por la salvación de las demás personas, debería de preocuparme la mía. Porque Jesús es el premio. Las personas allá afuera se están perdiendo y no es posible que yo me arriesgue a que se pierdan por no querer incomodarme. El cielo es donde Jesús está y conocerlo es un privilegio y es la pasión de la vida de cada hijo de Dios contarles a otros sobre su maravillosa gracia. Mi oración todos estos días ha sido que Dios nos permita apasionarnos tanto por Jesús que solo tengamos una tarea en la vida de nosotros y sea la pasión de contarles a otros sobre su maravillosa gracia. Que Dios los bendiga. Buenos días, iglesia. Quiero honrar a nuestra congregación por el lugar que le ha dado la juventud. Lo que está pasando, ya lo vieron, es extraordinario. Es el favor de Dios. Esta iglesia le ha dado un lugar privilegiado a la juventud, importante, de relevancia, de muchas formas. Desde la producción hasta el equipo pastoral, los ancianos han soportado este congreso de jóvenes de una forma extraordinaria, tanto que el jueves teníamos acá más de 500 jóvenes. El único número que importa son los que nos faltan, pero eso es una referencia. Trate de meter un joven a una iglesia. Yo le enseño a sanar los rasguños, pero trate. Es complejo y seguramente esa gracia los ha atraído. Así es que no quisiera avanzar sin honrar a Dios y honrar a nuestra iglesia por el privilegio que le ha dado a nuestra juventud de acercarse a esta gracia y celebrarlo juntos. Trabajamos para hacer una pastoral donde quepan todos y todos son todos. Y Dios está haciendo algo extraordinario. Ya escuchamos a Javier decir que esta gracia es irresistible. Es que no se puede comparar con nada más. Es imposible realmente estar expuesto a ella y no caer rendido. Es lo único que parece tener el potencial de saciar nuestros más profundos deseos, necesidades, sanar nuestras heridas, dolencias, temores, dudas, complejos. Solo ella puede hacer eso. ¿Cómo no recibirla? Y por el otro lado, Dani nos contaba que, bueno, si la recibiste y es la gracia original de Dios, no la puedes contener. Es un río que empieza a brotar. Así dice la Escritura, que el que toma esa agua y pueda vivir como Jesús vive, de él van a brotar ríos de agua viva. Y esa es la gracia que va a ser suministrada sin límite alguno para las otras personas. Y el último punto que me corresponde es, esa gracia es poderosa para transformar. La gracia no rechaza a nadie, pero transforma a todos. Nadie está fuera de su alcance,
pero si alguien la recibió, seguramente va a sufrir una transformación, por lo menos en estas 3 áreas que voy a mencionar. En nuestra condición es la primera. Nosotros creemos, dice Hechos 15:11, nueva traducción viviente. Nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera, por la gracia no merecida que proviene del Señor Jesús. Imagínense por un momento que estamos en el cielo. Primero, qué locura, lo logramos por el favor de Cristo, pero estamos ahí. Y por esa puerta entra la persona que más daño le ha hecho a usted en la vida. Seguramente usted y yo vamos a decir, ¿a quién le quitó el tiquete? Se coló, Señor, se coló, sáquelo. Pero seguro hay gente que va a decir lo mismo de nosotros. ¿Por qué tenemos acceso a la relación con Dios? Por gracia. Y es muy loco porque en esta tierra podemos ser cristianos y todavía tener ciertas rencillas, pero en el cielo no se va a poder. En el cielo no vamos a poder ni pecar ni evangelizar. No podemos. Y en medio de eso, nosotros acá oramos que tu reino venga a nosotros. Un momentito. Eso quiere decir que lo que yo estoy pidiendo es que la manera en la que voy a tratar y ser tratado por las personas en el cielo, deseo que viva hoy acá. Que venga tu reino a nosotros. ¿Por qué esperar hasta allá si la gracia nos permite vivirlo hoy? Ni un solo ser humano es capaz de merecer el amor de Dios. Es por Jesucristo que tenemos acceso. Esto transforma nuestra condición de culpables, que ya lo somos, a perdonados. ¿Por qué? Por su gracia. Entonces la gente vuelve a ver a los cristianos, el cristianismo, y dice reguero de hipócritas. Exacto, también panderetas, Pablo. Y yo se las cuento. Tiene razón. Desde allá parece hipocresía. Pero fue la gracia. Yo sigo pecando. Quisiera no. Pablo rogó por eso. Quisiera no. Pero sigo pecando. Hasta el día de Jesús. Pero ahora no camino cabizbajo como un culpable sin esperanza. Camino con dignidad sabiendo que su gracia me cubre, me restaura y ayuda a pedir y a dar perdón y a vivir como alguien que asume la responsabilidad de perdonar y de pedir perdón. Por su gracia. Cambia nuestra condición. Ya no soy lo que mi pecado dice que soy. Ya no soy un adúltero, ya no soy un alcohólico, ya no soy un mentiroso, ya no soy un hipócrita, ya no soy un cobarde, ya no soy un agresor, ya no soy. Tan siquiera soy lo que las personas dicen que soy. Aunque quieran vivir aferrados a eso que conocieron de mí, tan siquiera soy hoy en día, por la gracia, lo que yo mismo creía ser. Ahora soy solo lo que Dios dice que soy. La gracia cambia nuestra condición. Ya no más pecas y eso te define. Ahora el pecado perdió su poder porque la gracia vino a dar vida. La gracia transforma nuestro valor. 2 Corintios 8:9, traducción lenguaje actual. Paréntesis, hay solo un texto original de la Biblia, pero hay diferentes traducciones en español. Algún día empezando en esto, sentado ahí, mi versión no calzaba con la de la pantalla y casi me voy corriendo a decirle a producción que estaban dormidos, que ese no era. Hay diferentes traducciones del mismo texto. Este se llama traducción lenguaje actual. Ustedes saben que nuestro Señor Jesucristo era rico, pero tanto los amó a ustedes que vino al mundo y se hizo pobre, para que con su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. ¿Somos capaces de reconocer nuestra condición de pobreza y limitación? No deje que sus finanzas, sus recursos, capital, éxito académico, ministerial, lo que sea, lo engañe. Usted y yo somos pobres, moribundos sin la gracia. Pero Él se empobreció. Siendo Dios mismo, se despojó de esto. No se aferró, bajó hasta la inmundicia de nuestro mundo, que por nuestra decisión habíamos dejado de su presencia, nos vino a buscar y nos enriqueció con su gracia. La gracia cambia mi condición, pero también mi valor. Ya sea que la reciba o que la entregue. De pobre
a rico y de rico a pobre cuando la comparto. Pero en esa pobreza que implica compartir la gracia y despojarme de ella, que era mi mayor bien, el Señor suministra más. ¿Sabe quiénes nos cuesta compartir la gracia? Los que tenemos miedo de no recibir más de ella. Pero es inagotable, siempre está ahí. No hay mejor manera de honrar la gracia que se nos dio que compartiéndola como lo hizo Jesús con nosotros. ¿Dónde estaba usted cuando Él tocó la puerta? En nuestros conflictos relacionales, que seguramente debe ser el primer área ministerial de todos nosotros. La pregunta que hay que hacer sobre esa persona que me ofendió es, ¿qué le habrá pasado en la vida? Yo no estoy excusando las acciones, para nada. Solo es una pregunta empática que deja margen para la gracia. ¿De dónde viene esta persona? Y tal vez sea la mejor oportunidad para presentársela. Yo no crecí en un lugar cristiano, así es que Jesús no era parte de nuestra vida en la cotidianidad. Usted sabe a qué me refiero. Y crecí con roles de masculinidad muy fragmentados, muy fragmentados. Así es que precoz en muchas cosas, me embarqué en un estilo de vida desordenado y para cuando tenía 22 años, mi novia y yo quedamos embarazados. Así es que decidimos casarnos por 2 motivos. El primero, llevamos 8 años de jalar, entonces la gente decía, si ustedes no se casan, se van a hacer primos. Yo decía, qué cosa más curiosa. Y segundo, venía Matías y había que darle un hogar, era lo mejor que podíamos hacer según nosotros. No se case si usted no conoce el plan de Dios para el matrimonio. Conozca eso primero y después se casa. Lleve el prema. Así es que 1 año y medio después volví a mis andadas, mismas conductas, comportamientos, relaciones fuera de mi matrimonio. Termino saliendo de casa, Matías con 1 año. Un hombre está listo para soportar muchas cosas, menos para defraudar a las personas que más le importan en la vida. Y ahí estaba yo. Triste, deprimido, ya pensando en quitarme la vida. Mi papá empezaba a venir a Vida Abundante, producto de que mi hermano Juan José lo invitó. Así es que una y otra vez me decía, vamos a la iglesia. No, papá, no, papá, no, papá. Ese día que ya estaba haciendo planes para ver cómo me quitaba la vida de la depresión en la que estaba, me invita una vez más y me dice esta vez, ¿qué tienes que perder? Y por primera vez reacciono y digo, de verdad que nada, ya no quiero ni vivir. Paréntesis, invite e invite. De 2 maneras, con sus palabras y con su vida. Que haya congruencia va a ser muy útil. Es que ese día entré, era tiempo de la alabanza, una señora levantó las manos, casi me desmayo de la incomodidad. ¿Qué es esta cosa tan rara? Volví a ver a todo lado y decía, esta gente no tiene decorador de interiores, no hay una pinturita, algo, nada. Confundidísimo. Y el pastor Ricardo, era noviembre del 2009, empezaba una serie que se llamaba Gracia. Y leyó Romanos 5:20. Y por primera vez escuché algo como eso. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Estaba sentado por acá y a mí se me olvidó que esto estaba repleto de gente como hoy. Él no había terminado de decir, el que quiera la gracia pase al frente, cuando yo sabía que esa era mi oportunidad de salir de ese hueco de vida en el que estaba. Así es que empezamos a echar para adelante, a llevar este proceso con Dios, pero en mis altos y mis bajos, usted sabe cómo es el proceso. Un día me topo el anillo de matrimonio de Janina y mío, y voy a ir a vender esta carajada porque bien caro que me costó y ya no lo ocupo. Entonces, para no ser atracado por nadie, fui a la joyería que me lo habían vendido. Y cuando me lo valoran, me ofrecen el 10% de lo que me costó. Dije, amigo, no tiene sentido. Él me dice, no, es que aquí yo...
Y no, hace más en mi casa que aquí. Y no lo vendí. Me ofrecían demasiado poco. Mi abuela, muy sabia, me dijo, deme papito, yo se lo guardo por cualquier cosa. Y por el otro lado le decía a Janina, él vuelve. Y Janina le decía, es imposible. Y mi abuela oraba y le decía, él vuelve. No, doña Paula, es imposible. Mi abuela oraba y le decía, yo lo conozco, a él y a él, él vuelve. La historia larga, corta, es que el Señor restauró nuestro matrimonio. Si usted me pregunta hoy cuánto vale este anillo, yo le tengo que aplicar el IVA. Pero no es el impuesto de valor agregado. Es el IVA que aplica la gracia a su vida y a la mía. Es el inexplicable valor adquirido por la sangre de Jesucristo. Eso es lo que usted vale. Eso es lo que usted vale. Cada vez que usted vuelva a ver a alguien fracturado, inútil, desvalorizado, aplíquele el IVA. Véalo como Jesús lo ve. Y cada vez que usted sienta las heridas de su corazón, de su pasado, deje que la gracia aplique el IVA. Ese inexplicable valor que Dios nos asignó. Por último, esta gracia transforma nuestra vida. Colosenses 1:6, y seguramente el que más me apasiona, dice, esa misma buena noticia que llegó a ustedes ahora corre por todo Coronado, por todo Costa Rica, por todo el mundo, por Moravia, Santo Domingo, Tibás, de donde sea usted. Da fruto en todas partes mediante el cambio de vida que produce. Hay algo que transforma en nuestra vida, así como les cambió la vida a ustedes desde el día que oyeron y entendieron por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de Dios. Y ese día para usted puede ser hoy, día que la escuchó y la entendió por primera vez. ¿Sabe qué ocupamos para entenderla? Reconocer nuestra urgencia de algo de ese tamaño. Esa gracia produce una nueva manera de vivir. Llena de gratitud, conciencia de pecado y ya no culpa. Humildad, perdón, transforma nuestra vida. La mejor señal de que alguien se encontró con la gracia transformadora de Dios es que su vida experimenta un cambio genuino, transformacional, profundo, contagiable, inconfundible, que lo lleva a vivir de una forma diferente y hace que las personas a su alrededor, tarde o temprano, le toquen el hombro y le pregunten a usted qué le pasó. Y eso se convierte en su gran oportunidad para hablar de esta incontenible gracia. Le voy a pedir a mis amigos de la banda que pasen mientras termino. Tal vez hay alguien acá que allá arriba o aquí al frente que está preguntándose, ¿esa gracia podría ir hasta donde yo me encuentro? ¿Puede un Dios tan bueno tener el menor interés en un anillo herrumbrado, roto, mal usado como yo? ¿Hay algo que sea capaz de limpiar esta inmundicia en mi corazón, en mis relaciones, en mi matrimonio, en mi celular, en mi boca, en mi mente? ¿Hay algo que pueda conmigo? La gracia es irresistible. ¿Sabe por qué? Porque no hay nada mejor, no hay nada mayor, no hay nada superior y requiere una respuesta de su parte y la mía. La gracia es incontenible, pasa por encima de las ofensas de aquellas personas a las que hoy no se las quiero dar. Es mayor, pasa por encima de las heridas, de los temores, complejos, mentiras, engaños, traiciones y llega muchísimo más allá de lo que mis fuerzas para amar y perdonar pueden. En muchas ocasiones es capaz de restaurar relaciones, matrimonios, papá, hijo, laborales, familiares.
amistades. La gracia transforma nuestro corazón en uno que se parezca al de Jesús. Cuando cuento mi testimonio hay gente que me dice, wow, a usted sí le tocó uno chiva, como de Hollywood, con efectos especiales. Y doy gracias a Dios por la historia que Él escribió con nosotros. Créame, fue muy difícil. Pero lo cierto es que usted y yo, cuando somos alcanzados de la gracia, estamos en la misma condición. Su testimonio es tan grande como el de cualquier otra persona. Estábamos muertos y ahora vivos. Las causas de la muerte a nadie le vienen a importar. Es muerte al fin. Un cadáver es un cadáver, pero esa gracia de Jesucristo le da vida. Y eso es todo el testimonio que tenemos que contar. Como en nuestra vida muerta o en nuestra muerte en vida, Él apareció y nos resucitó. El domingo pasado, después del tiempo de bautismos, que fue bautismo doble, era agua por arriba y agua por abajo, llovió horrible, se empapamos hasta los micrófonos. Iba para la casa exhausto, era un piropo, muy cansado, con unas ganas de estar con Yanis y con Mati y pasar la tarde. Y ya al fin termino la jornada y me sale en la calle un muchacho de 2 metros, grueso, ebrio, pero sabe que se tambaleaba con 1 litro de guaro, de licor en la mano. Y yo digo, Señor, aquí está el kit. Bendigo a ese hombre que necesita de tu gracia en el nombre de Jesús. Pongo un ángel de carne y hueso que le ayude. Amén. Y meto gas. Y en eso el Señor me acuerda de la prédica de Ricardo cuando no se bajó. Y yo, no puede ser. Así es que digo, Señor, si sale en el retrovisor, me devuelvo. Me asomo y el tipo no fue así, pero todavía lo veía, era un mamulón. Empiezo a hacer números. ¿Por qué él no merece la gracia? Él decidió emborracharse, él está sucio. Si lo monto al carro se vomita. No sé si me va a asaltar, no sé si está armado. Ese tipo está grande y yo manejando sería un desastre. Pero me sigo acercando. Yo sabía que me tocaba, solo estaba pulseándola para que no. Cuando me acerco se pone a orinar. Y yo digo, no, Dios, ahora sí no, porque esa mano es un desastre. Y ¿qué voy a hacer? Y el Señor me acuerda y me dice, ¿a usted se le olvidó cuál era su condición cuando yo pasé a pitarte y a buscarte? Lo de él es un piropo a la par suya. Paro, le digo, amigo, ¿ocupas ayuda? Sí. ¿Usted es psicólogo? Me dice. Yo, no, pastor. Se entristeció mucho. Me dijo, yo sé lo que usted me va a decir. Me va a decir que le perdone la vida a los que me acaban de asaltar, que los voy a ir a matar cuando se me baje el alcohol. No había terminado de decir eso cuando me dice, y yo sé que usted me va a decir, tranquilo, Diosito se encarga. Usted no discute con un borracho. Así es que, sin más, le dije, ¿te llevo a tu casa? Sí. Bueno, súbete. Ok. Deja la botella. No. No puedo llevarte con la botella. Es lo que te tiene así. No me importa que no me lleve entonces. Déjame orar por vos. Chao. La gracia llega a todos, pero no le ruega a nadie. Dichosos los que sueltan aquello que los está matando para agarrar el regalo de la gracia con 2 manos. Dichosos. Yo me pasé con el tiempo de una forma estrepitosa, le pido una disculpa, pero permítame orar. Señor, de pronto hoy tienes la cita divina con alguien que por primera vez desea tomar el regalo de tu gracia.
¿Qué produce la gracia? Una gracia sana vidas. La gracia sana familias, profesiones, relaciones, ministerios, iglesias, barrios, cantones, países. Y hoy estás invitando a alguien a que la reciba. ¿Pero cómo? En mi inmundicia, con mi adicción a la pornografía, con la mentira, con el robo, con la estafa, con la drogadicción, con el aborto, con la promiscuidad. ¿Cómo? ¿Cómo podría? Si pudiera explicarse, no sería gracia. La necesitamos, Señor. Si usted necesita esa gracia, le vamos a pedir que pase al frente para tener un tiempo de altar. Y si por el otro lado su condición es que usted sabe que el Señor lo está llamando a cuentas para dar gracia, hoy es un día. Usted no va a sentir perdón, usted va a decidir perdón a esa persona que te abusó, que te maltrató, que te ultrajó, que te traicionó, que te ofendió, que te menospreció, que te robó. Hoy es el día de venir al trono de gracia y acceder para recibirla y para entregarla por el poder de Jesucristo. Señor, con más preguntas que respuestas, solo queremos callar delante de tu gracia, caer a tus pies y escuchar de tu voz decir: ahora ¿quién te podrá condenar? Si el que podía te redimió, te limpió, te sanó. Ahora vete y no peques más. Suelta eso. Recibe la gracia, Señor. Hoy venimos a sacrificar delante tuyo nuestro orgullo. ¿Cómo vamos a perdonar lo imperdonable? No se puede, solo recordando las facturitas que se nos perdonaron a nosotros. Hoy, Señor, te pedimos que bendigas al que me maldijo, que perdones al que me hirió. Hoy, Señor, yo te lo entrego y te pido que tu gracia lo alcance. Ayúdame a dar fruto de una gracia que transforma vida, de la cual otros puedan vivir y comprender. Bendecimos este tiempo, Señor, esta tu iglesia y lo que harás. De la misma manera, dice Lucas 5:7, hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios, que por 99 justos que no se extraviaron. Por eso vamos a celebrar que un pródigo más ha vuelto a casa.